Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior se advierte una afectación severa a la economía si se dan los bloqueos anunciados. El país perdería aproximadamente 100 millones de dólares y en el caso de Santa Cruz, que es el principal bastión económico del país, la afectación llegaría a los 30 millones de dólares por día. Hoy hay un bloqueo en la ruta al Beni. Los interculturales y la Federación de Juntas Vecinales de San Julián han instalado un bloqueo la mañana de este miércoles, exigiendo a la gobernación hacer cumplir la normativa departamental sobre la tarifa del transporte interprovincial entre San Julián y Santa Cruz, por lo menos es lo que han anunciado. Para desde esta perspectiva más o menos balancear el clima político y cuál la afectación de la incertidumbre política o la incertidumbre al que se ha sometido al público boliviano desde estos enfrentamientos políticos internos en los liderazgos de distintos partidos, sean nacionales o regionales, cuánto puede generar esto en relación a la incertidumbre que sin duda repercute en el mundo de los negocios, porque los negocios, uno de los principales factores, si no el principal, es precisamente la certidumbre. Lo saludo en este instante, después de algunas semanas, a don Gary Antonio Rodríguez, gerente general del IPSE. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Gary. Un gusto verdaderamente estar en este programa y a las órdenes. Yo le planteaba el escenario desde donde estamos. ¿Por qué? Porque creo que es bueno mirar la perspectiva hacia el frente. Todo lo que ocurrió ya ha sido superabundantemente preocupado. Debimos tener otro momento económico, no lo tuvimos, lo desperdiciamos. Y ahora tenemos que ver con lo que tenemos, cómo remamos. Y no es el mejor clima porque el conflicto político genera demasiada incertidumbre y un riesgo país complejo y una descalificación. No somos atractivos para inversiones, nos hemos cerrado en un momento al mundo, hoy intentamos una apertura que nos cuesta. ¿Cuál es el cuadro en este instante mirando hacia el futuro? Complicado, tengo que ser honesto en esto, es un escenario que se complica, se complejiza cada vez más. El año 2003 ha sido una gestión que no cumplió con las expectativas que se tenía. El gobierno pensaba que la economía iba a crecer 4,86%. Crecimos, según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, hasta el primer semestre apenas 2,2%, o sea, menos de la mitad. Si bien tenemos una inflación baja, 2% en toda la gestión 2023, esa estabilidad que estamos viviendo está pendiendo de un hilo, literalmente, ¿no? Y ahí entra el tema de las expectativas, entre el tema del dólar, el tema de los combustibles, etcétera. Y lo tercero, que es dentro de la carta de presentación del gobierno, es el tercer argumento para decir que vamos bien, es de que la desocupación ha bajado al 3,6%, pero aquí nosotros aclaramos que no es lo mismo ocupación que empleo. Lo que sabemos es que el empleo se ha precarizado, desocupación ha podido bajar, pero tenemos cuántos médicos haciendo taxi, cuántos arquitectos vendiendo comida, etcétera, y no es lo que queremos para los bolivianos. Eso es el pasado. Ahora, ¿cómo está el presente? Si el año pasado fue complicado a nivel internacional, con una guerra, inflación, procesos de recesión en curso, China con un problema inmobiliario financiero nuevamente, caída de los precios internacionales de manera generalizada, y a eso le sumamos lo que han sido y empiezan a ser en el país los conflictos internos. Estamos verdaderamente en una situación compleja. Compleja porque uno tendría que saber cómo atacar un problema, pero recuerdo que cuando hacía mi maestría, hace mucho tiempo atrás, un profesor nos recomendaba y decía, nunca dejen que se acumulen los problemas, porque solucionar un problema, 2 problemas, 3 problemas es fácil porque se puede hacer foco, pero cuando los problemas aumentan, entonces se enfrenta a una situación problemática. Y una situación problemática puede terminar siendo ingobernable. ¿Por qué? Porque
muchas veces los problemas se empiezan a juntar y los discordes de igual forma. Y eso, si se da en el campo político, puede resultar inmanejable. Entonces, el pronóstico para este año, desde el punto de vista económico, ya tiene sus diferencias en cuanto a lo que, por ejemplo, el Banco Mundial pronostica, que dice que vamos a crecer apenas 1.5%, mientras que el gobierno está apostando a un 3,71%. La pregunta es cómo lo vamos a hacer en un ambiente de incertidumbre, en ambientes de zozobra, Gary, por los avasallamientos, por ejemplo, que no cesan, en un ambiente de intranquilidad, donde no hay paz social y, como bien decías, donde no hay certidumbre. La condición sine qua non, básica, indispensable para todo proceso de inversión, de producción que nos lleve incluso a la exportación, tiene que ser la certidumbre. Y lamentablemente, poco estamos haciendo en esto y más bien todo parece indicar que va a aumentar el grado de incertidumbre en el país. Tengo unos datos y quiero que me los aclare para que se transformen en entendibles para todos. Okay. Durante la gestión pasada hubo un déficit comercial de 177 millones. El gobierno ha tomado en cuenta los últimos 3 años y ha destacado un superávit acumulado de 3.500 millones. Esa interpretación del dato nos lleva a una irrealidad en sensación que nos aleja de una realidad lapidaria. A ver, primero el número. 177 millones de dólares de déficit verdaderamente es nada, comparando con un PIB esperado del año pasado de unos 45.000 millones de dólares. O sea, por ahí digamos que no hay mentira en los números. El problema es la tendencia. Y el problema es el antecedente. Yeah. Nosotros en el año 2022 exportamos 13.600 millones de dólares. Y la expectativa es que el año pasado lleguemos a cerca de 11.500 millones de dólares. Es más, al mes de octubre, que es el último dato que tenemos, ese dato de déficit, está reportado al mes de octubre. Estamos en enero, mediados, y no hay datos a noviembre, peor a diciembre. Entonces decíamos que al mes de octubre las exportaciones habían caído 22% en valor y un 17% en volumen. Si comparamos la exportación de enero-octubre del 2023 con enero-octubre del 2022, tenemos que han caído 2.545 millones de dólares. O sea, esa es la cantidad de dólares que no van a estar ya en manos de los operadores económicos. Entonces, cuando escuché esa explicación utilizando el promedio, ¿no? Hoy día estamos mejor que en los últimos 8 años en promedio. Pero voy a dar un ejemplo de por qué los promedios suelen ser mentirosos. Gary Áñez tiene 4 vehículos. Yo tengo un vehículo. Y Juan tiene otro vehículo. Entre los 3 tenemos 6 vehículos, pero en promedio tenemos cada uno 2. A Gary le va bien y al otro Gary le compra su vehículo. Yo me quedo sin vehículo. Y el otro lo vende a un tercero. Pero el Gary Áñez se compró otro de otra persona. Otra vez, 4 más 2 son 6. Si dividimos entre los 3, seguimos teniendo el mismo promedio, pero en realidad ni Juan ni Gary Rodríguez tiene un vehículo y Gary Áñez tiene los 4. Entonces, hablar de promedios es un tanto arriesgado a veces, ¿no? Porque no refleja la realidad, por ejemplo, en el caso del crecimiento, la realidad sectorial, incluso intrasectorial. ¿Por qué se hacen esas comparaciones? A veces para tranquilizar a la población y dar la sensación de que las cosas están bien, pero en realidad los números, así como los vemos y los leemos nosotros fríamente, nos decepcionan y nos preocupan. ¿Por qué nos preocupan? Porque las exportaciones son el sueldo del país. Las exportaciones son las que traen las divisas al país. Son las que respaldan la posibilidad de Bolivia de importar lo que necesitamos. Nosotros en el año 2022 hemos gastado como 11.000 millones de dólares importando principalmente combustibles, diésel y gasolina. Son los 2 principales productos de importación. Importando insumos que no producimos
importando bienes de capital y equipos de transporte. Entonces, si no producimos en estos 4 rubros y dependemos del abastecimiento externo para producir otros bienes y servicios en función de nuestro mercado interno y la exportación, alguien y de alguna forma tiene que financiar esos 11.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si las exportaciones caen? Ahora, le hago una consulta en relación al desempeño del comercio internacional boliviano. Hay una consolidación, dicen los datos del 2023, de lo no tradicional, de las exportaciones no tradicionales. Y el repliegue de lo tradicional, en particular los hidrocarburos. Así es, desde hace un par de años ya las exportaciones no tradicionales superan a las de los hidrocarburos, todavía no a los minerales. A ver, sumando las exportaciones de hidrocarburos y de minerales en los últimos años, teníamos una relación de 80-20 y hemos llegado a una relación de 70-30. ¿Por qué es importante este mayor peso de las exportaciones no tradicionales? Aunque, voy a hacer también una aclaración, el gobierno incluye como exportación no tradicional el oro refinado. Si tuviéramos que incluir el oro refinado como un producto no tradicional de exportación porque se le ha dado una agregación de valor al oro, ¿no?, a través de su industrialización, entonces estaríamos hablando que las exportaciones no tradicionales hoy día representan el 52% de las ventas totales, ¿ok? Pero amén de aquello, me gustaría concentrarme en lo que es la exportación de productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, forestales, madereros y manufactureros y artesanales. ¿Por qué? Porque a diferencia de las exportaciones de minerales y de hidrocarburos, estos últimos que van cayendo, ¿no? Hoy día estamos en menos del 50% de lo que era en el año 2013, 2014, a diferencia de las exportaciones tradicionales que son extractivas y no renovables, las exportaciones no tradicionales que he mencionado son, en primer lugar, en base a recursos naturales renovables, implican un proceso de transformación, por lo tanto, agregación de valor, y generan un efecto multiplicador, pero muy vasto. Además, las exportaciones de hidrocarburos y de minerales se basan en un proceso productivo altamente dependiente del capital. Por lo tanto, no generan mucho empleo. Y tengo un dato. En el sector de hidrocarburos se necesita $1 millón para generar un empleo, ¿no? Pongámoslo así. Un pozo puede costar 50 a 70 millones de dólares. Pero ¿cuánta gente se contrata para generar un pozo? $1 millón, un empleo en el sector de hidrocarburos. En el sector agrícola, con $10.000 se genera un empleo. Vale decir que con eso mismo, $1 millón de hidrocarburos se generan 100 empleos en el sector agrícola. Cuando sacamos el mineral o sacamos el gas natural del subsuelo y lo enviamos al exterior, hay una suerte de descapitalización del país, porque ese recurso no se repone. Pero cuando nosotros hacemos agricultura, ganadería, manufactura, etcétera, transformamos en el sector forestal las maderas, los no maderables, eso va a volver a reproducirse, pero además va a generar un efecto multiplicador muy vasto sobre la economía, y ahí entonces la diferencia ya solo no es cuantitativa, sino también es cualitativa. Por eso decimos nosotros que la salida no quiero utilizar esa palabra, pero la salida a este tiempo difícil que estamos viviendo de escasez de recursos, principalmente de dólares, se puede y se tiene que dar con un apoyo a los sectores agropecuario, agroindustrial y forestal maderero. Esos sectores, además, Gary, reaccionan a 6 meses vista. Producir un pozo, ¿cuántos años lleva? Se invierte mucho, se arriesga mucho, y cuántas veces no hay éxito incluso en ese proceso de exploración para llegar a la explotación y producción. El clima político genera una serie de incertidumbres. Los países compiten por las inversiones. Cuando uno tiene un clima como el que vivimos, no podemos entrar ni siquiera en la competencia. Los países que invierten o las empresas multinacionales que invierten excepcionan países en conflicto, salvo que sea muy preciado lo que haya que extraer o que industrializar. En ese contexto, el gobierno ha dado muestras
de que en realidad quiere buscar un relacionamiento desde la producción en Santa Cruz, sea de cualquier producto, para poder de esta manera paliar el momento económico que se viene, que se ve venir? A ver, primero en relación a la atracción de capitales. Los países conquistan a los capitales, a los capitalistas externos, a los inversionistas externos, ofreciéndoles no solamente seguridad jurídica, sino también estímulos, ¿no? Ahí tenemos al Paraguay. Entonces se convierten en imanes para que lleguen los dólares. Otro país que nos da un buen ejemplo ha sido el Perú, ¿no? Brasil en su momento. Pero cuando no hay en un país seguridad jurídica, menos estímulos, sino más bien desestímulos económicos, no se considera siquiera a esa geografía para poder instalarse. Al contrario, cuando esto ocurre, y está pasando en Bolivia, capitales del país están saliendo, por ejemplo, al Paraguay. Y no es malo que esto ocurra, porque las empresas cuando crecen tienen que internacionalizarse. Ese es el mundo moderno en el que vivimos. Pero lo triste es que no lleguen capitales y capitales que podrían reinvertirse en nuestro país tengan que ir a favorecer y generar empleo en otras latitudes. Ahora, en lo que respecta al gobierno, hay pues un proceso de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente largo, yo diría demasiado largo. Esta historia empezó en el año 2006 con una carga ideológica tremendamente pesada, ajena a lo que estaba pasando en el mundo, con muy buenas intenciones. Yo siempre doy el beneficio de la duda, ¿no? Al que quiera hacer algo bueno. Sin embargo, donde nos hemos complicado ha sido en querer hacer esas cosas bien con políticas que no eran las correctas, ¿no? En el campo, por ejemplo, de los hidrocarburos, se nacionalizó, entre comillas, ese recurso natural, pero las empresas transnacionales ya no nos vieron como un país interesante para seguir invirtiendo, seguir explorando. Entonces, la consecuencia de esto, como decía el sabio Salomón acuñó una frase lapidaria. Él dijo, lo mejor del negocio no es cómo empieza el negocio, sino cómo va a terminar el negocio. ¿No? Y eso pasa en un matrimonio, por ejemplo, ¿no? El día del matrimonio es fiesta, holgorio, cena, música, todo sonrisas, pero hay que ver cómo va a acabar ese matrimonio. El día que un niño entra al colegio hay felicidad, hay que ver si va a acabar el bachillerato, luego acabará la universidad, saliendo profesional, Gary, si va a poder tener la posibilidad de triunfar, de realizarse. Y lo mismo le pasa a los países con las políticas. Entonces las políticas pueden parecer buenas al principio, pero solamente el tiempo dice si lo eran o no, y nosotros en su momento dijimos que no era lo correcto que se estaba haciendo. Y hoy día estamos cosechando el fruto escaso de esa siembra que, por supuesto, durante la época del auge de la bonanza, le dio enormes réditos a los gobiernos, al gobierno de ese entonces, ¿no? Pero hoy día estamos en una situación crítica, particularmente en el sector de hidrocarburos. Ahora, a partir de este aprendizaje, ¿no? Que yo digo ha sido y está siendo demasiado largo, por ejemplo, el gobierno de Morales en el año 2018 se acerca al sector productivo, agroindustrial cruceño, y acepta que produzcamos biocombustibles. Pero eso nosotros lo habíamos propuesto con CAINCO, IPSA y CAINCO, lo propusimos en el año 2008. O sea, después de 10 años se escucha lo que se dijo desde estas dos instituciones a través de un estudio que hicieron 12 profesionales. Y todavía estamos no haciéndolo tan bien, particularmente en el caso de biodiesel. Ahí el Estado ha decidido ser el productor cuando debió haberlo hecho el sector privado. Biotecnología. De igual forma, desde el año 2006 que venimos insistiendo y recién ahora se anuncia de que vamos a hacer la biotecnología, pero que se quiere hacer la propia biotecnología, ¿no? O sea, vamos a inventar lo que se ha inventado en el mundo hace más de 30 años. En el mundo, la biotecnología, mejor dicho, el uso de semillas genéticamente mejoradas, la producción de alimentos genéticamente mejorados, está autorizado desde el año 96. O sea, llevamos 27 años con 10 años previos de estudio para obtener esas semillas en soya, en maíz, en canola, en algodón y últimamente ya hasta papas y tomates, etcétera. Entonces, hay un proceso lento de aprendizaje
y yo diría un poco empujado también por las circunstancias, ¿no? Porque decía nuestro expresidente Demetrio Soruco hace un par de años atrás, ni el Estado solo, ni el sector privado solo podríamos sacar a este país adelante, sino juntos, porque cada uno tiene que cumplir sus roles. El Estado tiene que dar las condiciones, las garantías, las seguridades, los incentivos, y el sector privado es el que tiene que invertir, tiene que innovar, tiene que producir, tiene que arriesgar. El reflejo de esa máxima del expresidente que usted mencionaba, de don Demetrio, ese desmarque, por ponerle un título, de las exportaciones no tradicionales, se debe a la iniciativa netamente privada, ¿no? Casi todas las exportaciones no tradicionales son definitivamente privadas, ¿no? Ahí suelen incluir, por ejemplo, la urea, ¿no? Que lo produce YPFB. Pero yo diría que el 99% obedece a la iniciativa privada, ¿no? Que mira al mercado internacional. En algunos casos produce exclusivamente para el mercado internacional y en la mayoría de los casos estamos exportando los excedentes una vez de que el mercado interno ha sido abastecido. Le agradezco mucho, Gary, por venir y por la explicación que nos ha dado. Ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Y muy claro además. Gary, muchas gracias. Un anticipo, el día de mañana a las 9:30, Dios mediante, vamos a dar una conferencia de prensa y vamos a dar los datos de la cantidad de puntos de bloqueo que hubo el año pasado en Santa Cruz y la cantidad de días que no tuvimos normalidad para trabajar, y son datos que verdaderamente nos deben llamar a la reflexión, sino a la preocupación. Lo han postergado para el lunes todo, ¿no? Sí, eso es otro dato, y curiosamente, no sé si simbólicamente, pero el lunes es feriado por el Estado plurinacional. El Estado plurinacional, ¿no? Así es, han postergado para el lunes, ojalá que no se dé. O por iliquidez en el Chapare. Creo que han dado un chance de que vayan renunciando los magistrados, ¿no? Que sean autoprorrogados. Bueno, a ver, veremos. Ojalá que no se dé, porque adelantaré algo de lo que voy a decir Dios mediante mañana en la conferencia de prensa, ¿no? Sea cualquiera que sea la motivación y sea cualquiera que sea el bloqueador, el bloqueo nos bloquea el desarrollo. No importa la causa. No importa. Es que, Gary, protestar está permitido, es constitucional, pero bloquear es un delito. Y no lo estamos viendo así, pero es un delito. Muy bien. Le agradezco, Gary, muy amable. Por favor, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Bendiciones. 18 horas con 9 minutos en todo el territorio de la nación.